Bienvenidos al primer programa de debate de chapa y pintura, como os comenté en las redes. Así es que vamos a empezar con el programa. Aquí tenemos a los participantes, a Marco Antonio Moreno Andrade, Antonio Jesús Mancebo Yeste, Juan Antonio Bonet Andrade. El bloque, como os comentamos, es el bloque de los seguros, el bloque calentito, el bloque que nos gusta. Primera cuestión que le pongo a estos chicos es siniestro total. ¿Cuándo y por qué? Bueno, un siniestro total es cuando el valor de la reparación supera el valor del vehículo realmente. ¿Pero quién tiene que dar ese valor? El valor realmente lo hace una compañía, si es en el caso de una compañía la que lo tasa, o es un valor que el cliente no quiere pagar más de lo que realmente cueste la reparación. Claro, pero tendríamos dos tipos de valoraciones entonces, ¿no? Si paga la compañía, si el tío es un perjudicado, ¿no? ¿O no es así? Sí, una cosa sería que seas un perjudicado, en ese caso. Entonces, un mismo coche en tres situaciones distintas, depende de cómo haya sido, puede acabar en el desguace o puede acabar reparándose según en la situación que se encuentre. Sí, lo más normal es el valor del vehículo. Lo más normal. Si es un vehículo con muchos años tendrá un valor menor. Cualquier golpe lo puede dejar siniestro. Es lo más fácil. Pues yo comparto lo que dice el compañero, pero sí que es verdad que tenemos muchísima desinformación de cara al cliente. El cliente tiene que saber que a la hora de un siniestro total puede exigir a la compañía que le reparen el coche por el valor o le den uno de igual característica si no tiene reparación. ¿Pero se lo tiene que dar la compañía o se lo tiene que buscar él? No, lo tiene que reclamar él. Él tiene el derecho de reclamar eso. Pero claro, una cosa es encontrar un coche del mismo precio y otra cosa es encontrarlo en el mismo estado, el mismo mantenimiento que le haya hecho esa persona. Sabéis que hay personas que llevan todo en regla y hay otras personas pues... Realmente tiene que ser de las mismas características o características similares. Ok. ¿Y tú qué opinas, Marco? ¿Cuál es tu opinión? Aquí pues tenemos dos factores, porque realmente hay dos valores del coche. Está el valor venal y el valor de mercado. Cuando un cliente cuando el cliente del dueño del coche ha sido perjudicado, le tienen que valorar el coche con valor de mercado e incluso puede reclamar hasta un 40% más, porque es un perjudicado. Cuando es un todo riesgo, es la compañía la que tiene un contrato firmado con él, y entonces es la compañía la que decide si se riega por el valor venal o por valor de mercado. Pero al ser perjudicado, su compañía le tiene que valorar siempre por valor de mercado, no por valor venal, que muchas veces es la equivocación que pasa, que nos valoran el coche en valor venal y pérdida total, porque la compañía lo decide, cuando no debería ser así. Un perjudicado es un perjudicado y puede pedir el valor de mercado hasta un 40% más. Vale, yo soy el dueño de un taller, me entra un coche y la compañía me lo quiere dar siniestro total. ¿Dónde le discuto yo? ¿Dónde saco el valor del mercado para presentarle a la compañía y decirle... Sí, es para ti la pregunta, por supuesto. O para todos, si la queréis contestar. ¿Dónde saco yo esa información para decirle a la compañía, oye, mira, que el valor del mercado de este coche no son 10.000, son 15.000. No sé si me tendría que ir al ministerio de... No sé, te pregunto. Muy fácil. A día de hoy, ¿cuántos portales de internet tenemos donde se venden coches de segunda mano? Coches.net, mira anuncios, Autoscoop24, metes mismas características, mismos años, mismos kilómetros. ¿Y cuánto está tu coche en el mercado? Habrá que sacar una media, imagínate que hay ciertas gangas, ¿no? Bueno, o sea, pero... Se hace una media... ¿sí? Se hace una media de todos los vehículos, por ejemplo, de las mismas características y los mismos kilometrajes, ves varios y de a lo mejor de 5 coches hace una media.